Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal como están ustedes, muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo aquí de Alpampan en el mostrador.cl con este corte que tuvimos ayer por el Día de las y los Trabajadores. Quiero contarles que vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el diputado socialista Raúl Leiva, porque el Congreso está teniendo un protagonismo esta semana, particularmente respecto a la tramitación de leyes de seguridad. Hoy, por ejemplo, en el Senado, la ley antiterrorista, de aquí al viernes, ¿no es cierto?, el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, pero también todo lo que se ha llamado y se ha instalado respecto de las reglas del uso de la fuerza, la ley de inteligencia, etcétera. Y quiero sumar a esto que respecto del grave hecho ocurrido en el Biobío, ¿no es cierto?, con el asesinato de estos 3 carabineros, la UAM, que es una de las organizaciones mapuche radicales que opera en la zona, Huaychán Auca Mapu, ha emitido un comunicado diciendo que ellos no son responsables de este hecho y que además repudian totalmente el asesinato de los 3 policías. Finalmente señalan que acciones como las ocurridas no contribuyen al proceso de reivindicación territorial. Vamos a estar con eso entonces, pero ahora queremos entrar de lleno en materia de empleo, salario mínimo. Recordemos que ayer hubo una manifestación, ¿verdad?, con ocasión del Día de las y los Trabajadores, y la CUT propuso aumentar de aquí al fin del gobierno del presidente Gabriel Boric el salario mínimo a 630.000 pesos. Recordemos que el 1 de julio se materializa el aumento de 500.000 pesos brutos, pero la CUT ha dicho que esto no alcanza para cubrir las necesidades básicas de las familias, y ya hubo respuestas de las multigremiales diciendo, bueno, aquí parece que hay gente que está viviendo en otro mundo. Bueno, queremos aterrizar esto y queremos presentarles a continuación a nuestra siguiente entrevistada. Ella es Kirsten Senbruch, directora suplente del International Inequalities Institute of the London School of Economics. Kirsten, un gusto de tenerte nuevamente con nosotros aquí en el mostrador. Hola Mirna, un gusto estar con ustedes. Vamos a estar, Kirsten, quiero contarle a nuestros auditores que nos están viendo hasta ahora también, vamos a estar con un estudio que acaba de sacar la CEPAL que mide la calidad del empleo, no solo por supuesto en Chile, sino que en América Latina. Pero quiero partir preguntándote por este tema del salario mínimo. Ayer se hablaba de la necesidad de un salario vital y que genera muchas críticas respecto, por lo menos de sectores empresariales que dicen que no está el horno para bollos porque el país está creciendo de manera muy, muy moderada y por lo tanto esto ha tenido un efecto inmediato, por cierto, en la economía y en el mercado laboral. ¿Cómo ves tú esa tensión? Sí, o sea, yo creo que es importante destacar que esto no solamente es un problema en Chile, sino en muchas otras partes del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, para darte una idea, estamos con un 20% de la fuerza laboral, o sea, de gente que está trabajando, que está recibiendo además beneficios sociales porque el salario no les alcanza. O sea, ese tema de que la gente está trabajando y que ese sueldo que ganan o el ingreso que tienen de alguna actividad que están realizando no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, es un tema que realmente se ha agudizado en todas partes del mundo desde la pandemia por este efecto de la inflación que hubo, el aumento del costo de la vida. Y una de las respuestas a eso, por supuesto, la tentación es pensar que esto se resuelve con un ingreso mínimo o un ingreso básico garantizado, pero es difícil eso porque en realidad hay que trabajar en este tema por ambos lados. O sea, por un lado está la economía que crece poco, que ha generado un aumento en el gasto fiscal bien moderado, de tal manera que el Estado tampoco puede apoyar a los trabajadores. Y por el otro lado está el tema de que los sueldos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Hay un tema de productividad de por medio ahí,
que hace que el aumento de sueldo dificulta la sostenibilidad del empleo, y eso es lo que está generando este debate en este momento. Es un tema absolutamente internacional en este momento y Chile no es el único país que está sufriendo este drama. Pero aparte de eso, había un proceso mucho más de larga duración de cambios en las condiciones laborales, también en todas partes del mundo, donde los empleos se han convertido en empleos mucho más inestables, con distintos tipos de contratos, más gente trabajando empleos simultáneos, o sea, uno, dos, tres empleos a la vez, trabajando también en la economía de plataforma, etcétera. Entonces, se genera un ambiente y un mercado laboral que primero ya no se parece al mercado laboral que se supone sustenta una economía y el bienestar de las personas. Y creo que la política pública no ha cambiado a la par con los cambios que ha sufrido el mercado laboral. Y los trabajadores, por supuesto, al final del día son los que pagan el costo de eso. Ya, pero entonces ahí entremos en ese punto, porque políticas públicas, dices tú, ¿cómo deberían estar orientadas, ¿no? Para que hubiera una relación entre mejoramiento del mercado laboral y mejores empleos, mejores salarios, y lo vinculo con lo que tú dijiste hace algunos segundos. Tú dijiste, hay una tentación a creer que yo aumento el salario y por arte de magia, ¿no es cierto? Bueno, todo mejora. A ver, hablemos de eso. Mira, la verdad es que no alcanza ninguna política por sí misma. O sea, subir solamente los salarios o invertir solamente en la productividad y en la economía o mejorar las políticas sociales que apoyen el empleo, ninguna de esas soluciones por sí sola funciona. Yo creo que acá lo clave es vincular estos distintos ámbitos de política pública de una manera más estratégica, y hacer que se complementen entre uno. O sea, uno tiene tendencia a pensar el mercado laboral como el mercado laboral nomás, sin pensar en el ángulo social o en la productividad. Y los que piensan en la economía piensan quizá la productividad, pero no el mercado laboral ni la política social y su interacción. Así que eso yo creo que es lo fundamental. Hay que conectar distintos ámbitos de la política pública y vincularlo de una manera estratégica desde el gobierno central con todos los sectores de la sociedad que están involucrados en ese tema, o sea, con sindicatos, con empleadores y con el gobierno mismo. Ahora, hay otras políticas públicas que puedan afectar al mercado laboral de una forma más positiva y eso también estamos viendo mucha evidencia de eso en el mundo, que tiene que ver con que no basta con solamente generar empleo, sino los empleos que se generan tienen que ser buenos empleos. Y con eso me refiero a condiciones laborales que van más allá del salario. Es muy evidente en los países avanzados que los países que tienen empleos más estables terminan también siendo las economías más productivas, porque invertir en la productividad de un trabajador, en su capacitación, en su capital humano y su capacidad de funcionar en el mercado laboral, solamente se puede hacer cuando ese trabajador tiene una perspectiva de desarrollo en el mercado laboral y una perspectiva en el empleo que tiene. Alguien que está cambiando cada 3 meses de empleo, y eso se ve muy claramente en los datos del seguro de cesantía. Hay un porcentaje de la fuerza laboral en Chile que rota de forma permanente entre un malo empleo y el siguiente. Muchas veces pasando entre medio por actividades informales o por inactividad o por desempleo, lo que sea. Entonces, este segmento del mercado laboral, primero hay que definir cuántas personas son. Para eso se requiere una medición de mala calidad de empleo, que es el estudio que sacamos con la CEPAL. Y luego hay que hacer políticas públicas laborales, sociales y de productividad dirigido a ese segmento del mercado laboral. Sí, conversamos a esta hora con Kirsten Sennbruch. Ella es directora suplente del International Inequalities, del Instituto de Inequalities Institute del London School of Economics. Kirsten, lo que quiero preguntarte es lo siguiente, porque acá tenemos uno de los mejores economistas que hay en Chile, como es David Bravo, del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que viene hablando hace mucho tiempo que estamos enfrentando un problema grave de emergencia no declarada en materia laboral.
O sea, tenemos un problema ahí que dice relación con que no se ha logrado recuperar los niveles de ocupación que había antes de la pandemia y que esto se profundiza y se hace más complejo todavía precisamente porque tenemos un tema de crecimiento muy bajo. No hemos logrado despegar en materia de crecimiento económico, ¿no es cierto? Entonces eso está de la mano y por lo tanto, en este cuadro, él ha dicho que, claro, tú puedes pedir muchas cosas, pero es difícil poder concretar un anhelo como ganar más si es que acaso tenemos este contexto que es el que nos desfavorece. Siempre está esa tensión, ¿verdad? Entre, ok, tengamos un sueldo mejor, paguemos mejores sueldos, pero ¿cómo se logra eso si el mercado laboral está vinculado directamente con el crecimiento económico, Kirsten? Bueno, es lo que decía, que hay que invertir también en ese crecimiento y tratar de recuperarlo con inversión y alguna estrategia de inversión para fortalecer el crecimiento. Pero ojo, o sea, no basta con que la gente participe en el mercado laboral. Yo sé que las tasas de ocupación todavía son menor de lo que eran antes de la pandemia. Eso también tiene que ver con el contexto económico y con esa crisis de costo de vida en particular. Eh, Hay un tema de participación, pero aunque la gente participe en el mercado laboral, eso no garantiza que tengan un buen empleo que les dé para vivir. Y ese dar para vivir, aumentar el sueldo mínimo, si tú te fijas en cómo ha evolucionado el mercado laboral en Chile, al final la proporción de trabajadores que están ganando menos que el mínimo ha disminuido en el tiempo. Y aumentar el salario mínimo de todas maneras ha servido. Sin embargo, hay otras características del empleo en Chile que no han mejorado, por ejemplo, la estabilidad del empleo. Entonces, primero, el segmento de trabajadores que tienen mala calidad de empleo, en muchos casos son trabajadores que no están cubiertos por una legislación de sueldo mínimo. Eso es un punto absolutamente fundamental. Y lo otro es que son trabajadores que están pasándose permanentemente entre un empleo informal o otro de mala calidad al siguiente. Entonces, el ingreso por sí solo no te alcanza, tú tienes que tener un ingreso estable, con horas previsibles, no trabajar una semana, no sé, por 80 horas y al otro día, la semana siguiente, no tener empleo. Tienes que tener continuidad no solamente en tu empleo, sino también en tus flujos de ingresos. Entonces, claro, estas medidas que se están hablando de aumentar el sueldo, Mínimo. el sueldo mínimo, etcétera, Claro. son todas medidas parches en el fondo. Hay que pensar el mercado laboral desde una perspectiva mucho más holística, apoyar a los trabajadores, por ejemplo, para que se capaciten, establecer políticas sociales o políticas públicas que los apoyen en ese proceso, que ayuden a la gente que está inactiva a volver a sumarse al mercado laboral. Porque lo otro que hay que pensar, y esto también está pasando en otras partes del mundo, es que la pandemia ha generado un giro en la actitud de las personas y los trabajadores ya no quieren trabajar bajo las mismas circunstancias que antes. Entonces, para incorporarse al mercado laboral, desde la perspectiva de un segmento medio del mercado laboral, tiene que valer la pena. Y eso significa ganar un sueldo que valga la pena, pero también trabajar en condiciones que les permiten, por ejemplo, reconciliar sus obligaciones familiares con los del trabajo. Entonces hay un cambio de actitud que se nota a nivel internacional y ha bajado la tasa de empleo en muchos países a raíz de la pandemia, a raíz de un cambio de actitud frente al trabajo y al empleo. En todas partes del mundo está pasando esto. Y la Kirsten, política laboral y social y la política pública es muy lenta para responder a esos fenómenos. Entonces, por eso claro, también que sacamos ese estudio con la CEPAL para sí. empezar a demostrar eso, o sea, para mostrar que el empleo tiene que ser de buena calidad. Y el gran problema que tiene Chile, o sea, estamos hablando de una tasa de cesantía de un 8,7%, estamos hablando del sueldo mínimo, pero el gran problema es que un porcentaje altísimo de los empleos que hay es de mala calidad. O sea, en ese estudio de la CEPAL, por ejemplo, sale que casi un 50% de los trabajadores tienen alguna deficiencia en sus condiciones laborales que les complica la evolución y su productividad en el mercado laboral. ¿Y Y por además, qué pasa eso, eso?
¿Perdón? Kirsten, ¿por qué están esos empleos formales, estamos hablando, son de mala calidad? Sí, o sea, esa es parte del tema que destaca ese estudio. O sea, antes habíamos hablado siempre de los empleos informales y se supone que un empleo formal es un empleo bueno y un empleo informal es un empleo, por ejemplo, poco productivo y se podría decir malo, de mala calidad. Sin embargo, lo que muestra el estudio es que buena parte del sector formal también es muy precario, por dos razones principalmente. Primero porque mucha gente está empleado en contratos y relaciones de empleo muy cortas y van rotando entre un empleo y el siguiente. Y por el otro lado, muchas personas incluso no aportan al sistema de seguridad social, llevan muy poco tiempo en el empleo en el que están. O sea, estamos midiendo una combinación de que si tienen contrato, o sea, si tienen un empleo formal o no, y cuánto tiempo llevan en ese empleo. Entonces, hay un factor de inseguridad en el mercado laboral que en este momento no estamos teniendo en cuenta. Y eso también tiene repercusiones para el Estado, porque los empleos de mala calidad en general tampoco aportan a los sistemas de seguridad social, o sea, el sistema previsional, el sistema de seguro de cesantía, etc. Entonces, esa es una pobreza programada futura que no estamos considerando en este momento. Por eso estamos sacando también esta medida para empezar a enfatizar ese tema. O sea, no basta con que la gente esté ocupada. La gente tiene que tener un empleo de buena calidad, no solamente para poder sobrevivir, sino también para aumentar la productividad, porque eso a su vez repercuta en el crecimiento y la tasa de crecimiento en general en el país. Ahora, Claro, Chile sí. no está solo con ese problema. O sea, toda América Latina tiene este problema, todas partes del mundo tienen este tema. Por supuesto que el porcentaje de trabajadores afectados varía mucho entre Ya, países. es que aquí quiero entrar un poco a lo que tú señalabas, ¿no es cierto? Porque lo que generalmente se desprende de estas conversaciones y de estas discusiones y debates, ¿no? Por un lado hay un sector, la CUT, que responsabiliza directamente a los empresarios, ¿no es cierto? Y hay una suerte como de una crítica permanente hacia un gremio o hacia un grupo de personas que forman parte de los empresarios en Chile, ¿no es cierto? Que casi que porque tienen un nivel de codicia tan grande, entonces no pagan buenos sueldos. Te estoy hablando, te estoy extremando el argumento para que se entienda un poco Por cómo supuesto. se debate, ¿no es cierto? Entonces hay un problema que ustedes no quieren pagar buenos sueldos porque en el fondo quieren tener mayores márgenes de ganancia. Entonces por eso le pagan mal a los trabajadores. ¿Qué responden desde el empresario? Bueno, son distintas las respuestas, pero en definitiva, volviendo a extremar el argumento, lo que pasa es que no es que no queramos pagar buenos sueldos, es que no están las condiciones dadas para pagar mejores sueldos. Y si ustedes nos exigen pagar tan buenos sueldos, lo que va a terminar pasando es que no vamos a contratar más gente o va a haber menos contratos y por lo tanto va a aumentar el desempleo. En estos dos polos de conversación, ¿cuál dirías tú que es una mirada más, digamos, una Holística. mirada, claro, que permita comprender en el fondo cómo logramos solucionar el problema, si de eso se trata? Mira, yo creo que o sea, la CUT puede tener razón con sus argumentos en el sentido de que efectivamente los sueldos que se están pagando no han dado los problemas de costo vida. Ahora, las empresas y sus ganancias también están sufriendo en una situación de contexto internacional que está mucho más deprimido de lo que era antes de la pandemia. Pero yo creo que lo más importante acá es que son dos cosas. Por un lado, se han aumentado los sueldos mínimos en los últimos años, en las últimas décadas, de hecho, en Chile, más allá de la tasa de inflación. Entonces, ha habido un aumento real en el salario mínimo que, de hecho, en los últimos años se ha acentuado. Y eso tiene una razón también de política pública, porque si el salario mínimo es demasiado bajo, al final es el Estado que tiene que pagar el costo porque los trabajadores no pueden vivir con su sueldo. Entonces, ha habido un aumento muy significativo en el sueldo mínimo y en general eso no ha tenido repercusiones en la cantidad del empleo. Al contrario, o sea, hasta la pandemia, por lo menos en Chile, absorbimos una gran cantidad de migrantes, la fuerza laboral aumentó muy significativamente y el mercado laboral andaba bien. El contexto ahora internacional es un poco distinto, pero solamente hablar del salario mínimo no es suficiente como para decir, ya, pero después no nos generamos
nuevos empleos, etcétera. Hay un tema en general de productividad acá que va mucho más allá de la crisis en este momento. El otro tema que es bien importante es que la CUT representa trabajadores de un segmento organizado del mercado laboral, es decir, empresas grandes, empresas constituidas, empresas que tienen un sindicato. El gran problema de la gente que tiene empleos de mala calidad y que los trabajadores que más están sufriendo en esta situación son los trabajadores que trabajan en empresas tan pequeñas que no están que no tienen sindicato y que no forman parte de la CUT. Entonces el problema, o sea, una cosa es el diálogo que puede tener la CUT con el gobierno y con los empresarios, pero ese diálogo pasa un poco por encima de ese segmento del mercado laboral que es el más precario. Y ahí yo creo que está el problema de fondo para la política pública, porque el segmento del mercado laboral que más hay que apoyar es ese segmento más precario de empleos que se encuentran entre el sector informal, perdón, o entre empresas más chicas, con menos trabajadores, que de hecho son los que más sufrirían problemas si es que se aumentara el salario mínimo. Entonces, yo me enfocaría en ese segmento del mercado laboral con políticas que les puedan ayudar a desarrollarse. ¿Por qué dices tú, Kirsten, que ese sería el sector que más sufriría si se aumenta el salario mínimo? Porque las empresas chicas frecuentemente están sobreviviendo, entonces no tienen mucho margen de maniobra. Si aumentan el salario mínimo más allá de un cierto nivel, puede ocurrir que contraten a menos personas. Eso no va a ser el caso de las grandes empresas de la misma forma. Las empresas chicas son las que son más vulnerables. Dicho eso, como decía antes, el salario mínimo en Chile durante la última década ha aumentado significativamente sin haber generado este costo. Entonces, el problema en estos momentos es la depresión de las tasas de crecimiento, la visión de largo plazo de cómo se va a recuperar Chile, cómo vamos a salir de esta crisis. Es un tema internacional, no solamente es un tema de Chile, y hay que mirar cuáles son los sectores en Chile que hay que desarrollar, con qué tipo de política, cómo se puede apoyar eso, eh, para generar una perspectiva de futuro y también para aumentar la tasa de crecimiento. Tú hablas mucho, Kirsten, del tema de la productividad, ¿no es cierto? O sea, cómo logramos aumentar la productividad de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. ¿Cómo se logra eso en este contexto tan complejo y de un mercado laboral, tal como tú lo estás explicando muy bien, que está deteriorado, ¿no? No solo en Chile, sino que en el resto de América Latina? Desde la perspectiva de los trabajadores, más que nada es un tema de inversión en su capital humano, o sea, de aumentar su capacidad para desarrollarse en el mercado laboral. Por ejemplo, programas que existen en otros países es que se les da un apoyo de ingreso a los trabajadores mientras se capacitan en una actividad laboral donde realmente hay una necesidad, porque en todo este contexto, lo que no hemos mencionado es que también hay una cierta falta de mano de obra en algunos rubros en Chile, donde faltan trabajadores capacitados. Entonces, coordinar esa falta de mano de obra con los trabajadores que hay requiere una política que les ayude a trabajadores a pasar a esos sectores. Si no están calificados para hacerlo en este momento, hay que generar las políticas de capacitación para que puedan llegar ahí, pero eso significa permitir un trabajador que está a duras penas sobreviviendo con el empleo y con el ingreso que tiene, no puede dejar de trabajar para ahora capacitarse en un programa de capacitación de un año para pasar a otro rubro. Entonces lo que hay que hacer es políticas públicas que facilitan esa transición. Y eso es importante también dado el contexto de tecnología y inteligencia artificial que viene y que viene muy luego y que también va a cambiar y repercutir en el mercado laboral. Entonces, esas políticas hay que establecerlas, eh, no, o sea, siempre las hemos hecho de alguna manera, se llaman políticas activas para el mercado laboral. De esas
políticas necesitamos más y mejores políticas y de mayor duración también. O sea, no basta con mandar a alguien 4 semanas, 6 semanas a aprender un oficio. Probablemente los oficios donde falta mano de obra requieren más capacitación durante un mayor tiempo y eso significa ayudarle a los trabajadores a reemplazar sus ingresos que actualmente están ganando en el mercado laboral para que puedan acceder a esos empleos. Claro, El aquí problema existe, ahí, sí, obviamente, es que si el 50% de la fuerza laboral en Chile tiene algún tipo de mala, o sea, por alguna característica tiene un empleo de mala calidad, o sea, de bajo ingreso o informal o inestable o lo que sea, es muy difícil que ese segmento del mercado laboral al que hay que apoyar con políticas públicas pueda mejorar su productividad. claro, y eso Eso está en lo la... demuestra también la experiencia internacional, o sea, se reemplazan ingresos actuales para poder capacitar. Claro, lo que tú, me gustaría entrar en para ir cerrando el tema de las principales conclusiones, ¿no es cierto?, de este estudio a los mercados laborales en América Latina. ¿Cómo está Chile en relación al resto de sus vecinos y al resto de los países de la región? Bueno, en realidad Chile está en el contexto de la región entre los mejores países, pero lo distinguen un par de características que yo creo que vale la pena enfatizar. En Chile, el porcentaje de trabajadores que están trabajando con sueldos por debajo de la línea de pobreza es relativamente menor. Sin embargo, el porcentaje de trabajadores en Chile que llevan muy poco tiempo en su empleo, que llevan una duración en el empleo muy corta, que tienen o que no tienen contratos o que tienen contratos precarios, es muy alto. Entonces tú puedes mirar cómo ha cambiado la situación del empleo en Chile y vas a ver dos tendencias a la mejora, que son el ingreso y las horas, pero por el otro lado vas a ver tendencias que no han mejorado nada en el tiempo, que es todo lo que tiene que ver con la estabilidad del empleo y la seguridad social. Entonces, ahí es donde enfocaría las políticas públicas en Chile, además de estar hablando de temas como el salario mínimo. Ahora, dicho eso, Chile ya es un país muy avanzado de la región. Entonces, Chile, compararse con países vecinos no le sirve mucho desde una perspectiva política pública. Chile tiene que estar comparándose con países que tienen un PIB comparable, que son, por ejemplo, los países del sur de Europa. Entonces ahí yo metería la barra ahí. O sea, el estudio de la CEPAL que mide la mala calidad de empleo en América Latina es un estudio que mira a la región, por supuesto, desde la perspectiva de la CEPAL. Sin embargo, Chile está entre los 3, 4 mejores países de la región y su PIB se parece mucho más a los países, algunos países de la OCDE, por ejemplo, y del sur de Europa, que a los países de la región. Entonces hay que estar mirando el mercado laboral de Chile desde esa perspectiva. Y eso implica pegarse un salto a una nueva generación de políticas públicas y de políticas laborales que no solamente hable de los salarios mínimos, de las horas trabajadas, sino hay que estar empezando a hablar de la regulación que rige el mercado laboral, de esa extremadamente alta rotación que existe en el mercado laboral, porque eso en el largo plazo dificulta la inversión en la productividad que requiere la economía chilena. Claro, sí, eso es lo que tú has estado diciéndonos acá, ¿no? Esa alta rotación, es decir, que los empleos son de muy corta duración, pero quiero preguntarte, ¿son de corta duración porque son despedidos los trabajadores o porque los trabajadores deciden cambiarse porque quieren tener mejores condiciones de salario, por ejemplo? Hay de todo, pero la mayor razón por la cual los trabajadores terminan sus empleos es porque termina el contrato, entre los formales. O también hay muchos que se van voluntariamente porque, o sea, si tú tienes un empleo de mala calidad, da lo mismo si estás trabajando en la empresa A o B, te pagan 2 centavos más en otra empresa y te cambias, no tienes nada que perder. Son empleos casi desechables, rotan da lo mismo donde estás trabajando. Entonces eso también afecta mucho la productividad porque el trabajo no se identifica con la empresa donde está trabajando, no se identifica con el empleador. Significa que los intereses del trabajador y los del empleador no están alineados. Y eso tiene un costo de productividad que se subestima sistemáticamente.
Ya, pues Kirsten, quiero darte las gracias. Kirsten Sennbruch, ¿no es cierto?, directora suplente del International Inequalities Institute del London School of Economics. Gracias por haber estado con nosotros y por traernos este interesante análisis, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, los resultados de este estudio de la CEPAL. Muchas gracias y que tengas un muy buen día. E igualmente tú, gracias por la invitación. Gracias. Nosotros vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores, a Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, aprovechamos de invitarte para que te sumes a nuestra comunidad del Mostrador Semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Inscríbete en la sección newsletter del Mostrador.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar conversando de todo lo que se está tramitando en el Congreso en materia de seguridad. El presidente Gabriel Boric ha dicho decía ayer que no se debe legislar sobre caliente, con respuesta inmediata de la oposición, criticando, ¿no es cierto?, esta postura. Pero bueno, vamos a hablar entonces qué está pasando en materia de seguridad con el diputado del Partido Socialista por la región metropolitana e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Raúl Leiva. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.